Ok, en esta parte del curso quiero hablarles acerca de lo que es la medicina tradicional y de qué manera estamos combinando la medicina moderna con la medicina tradicional. Lo primero que quiero decirles es que la medicina se casó con la tecnología. Ok, tenemos un problema. La medicina se casó con la tecnología y la medicina es un negocio. Los mejores doctores son los que consiguen más dinero para hacer investigaciones o más dinero para inventar cosas. Entonces ahora queremos que las máquinas nos curen o que una computadora nos devuelva la salud, cuando tradicionalmente nosotros los chamanes, los curanderos, sabemos que para recuperar la salud tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Siempre es un cambio, o es un cambio de hábitos, o es un cambio de alimentación, o es un cambio de personas, de compañías o lugares, porque las personas nos enferman, los alimentos nos enferman, el estrés, el trabajo nos enferma. Hay muchas personas que se la pasan viviendo una vida demasiado estresante, donde tienen trabajos muy demandantes, donde no trabajan, y ese es el caso de muchos paisanos míos que están en los Estados Unidos. Ellos se van a Estados Unidos para conseguir el sueño americano, pero trabajan 16 horas al día. Tienen 2 trabajos para que les alcance el dinero, y tiene que trabajar la mamá y tiene que trabajar el papá. Los 2 tienen que trabajar para poder alcanzar el suficiente ingreso para poder pagar todas las deudas, porque ni siquiera tienen todo a crédito. Deben la camioneta, tienen una buena camioneta, tienen una buena casa, pero deben la camioneta, deben la casa, deben todo, y en el momento ellos no pueden darse el lujo de enfermarse o faltar un día a trabajar, porque en el momento que ellos faltan un día, una semana, unas horas a trabajar, descompletan el gasto del pago al banco y entonces caen en mora y se están enfermando de acuerdo al sistema en el que están viviendo. Entonces la enfermedad es provocada por el sistema social en el que estamos, por el pueblo, decimos nosotros. También es provocada por nuestras ideas acerca de lo que es el éxito, ¿ok? Muchas personas piensan que está bien no comer por trabajar, o se malpasan, o hacen ciertos sacrificios que están dañando a su cuerpo. Y encima de eso, lo que hacen, en lugar de tomar agua de coco, por ejemplo, toman Coca-Cola. Yo tomo agua de coco natural en lugar de Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola pues me va a causar un daño. El Cheetos con chile me van a causar un daño. Las Maruchan me van a causar un daño, y ese es el verdadero motivo de la enfermedad. Cuando yo descubrí mi don, yo tuve un sueño muy hermoso, muy bonito, donde mis ancestros llegaron y me bañaron con flores, hicieron un dibujo y me dieron la bienvenida a lo que era la curación. Yo me espanté tanto porque pensé que me estaba volviendo loco, que fui a ver un psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra, el psicólogo, me acuerdo que era un psicólogo de apellido japonés. Era curioso porque se llamaba Tsunamuku, no sé qué, como Tsuru, era como un Tsuru el apellido. Y recuerdo que fui y platiqué con él y le decía lo que yo estaba oyendo. Y hablé con él durante lo que me pasaba durante 1 hora. Y no obtuve ninguna respuesta a lo que yo... Solo me escuchó. Cuando terminé de hablar, se habían terminado los 45 minutos de la consulta y me dijo bye. Y yo dije, pero dime algo. Si la siguiente semana, me tuve que esperar 1 semana, pagar otra consulta para escuchar su respuesta. Cuando llego con él, porque yo seguía muy espantado, porque las voces aumentaban en mí, cuando un curandero recibe un llamado tradicionalmente en el pueblo, y este curandero no hace caso a lo que tiene que hacer, nosotros decimos, no decimos, te lo puedo decir,
que nuestros espíritus nos atormentan. O sea, nos mueven, no nos dejan dormir, estamos inquietos, como que estamos buscando algo, pero no sabemos qué es. Y estamos así, entonces estamos buscando el contacto con la medicina, con el espíritu, con nuestras raíces. Pero yo no lo sabía, de modo que para mí esto era nuevo y era un descontrol completo, ¿no? Entonces yo decía, esto me dio muy fuerte. Yo sabía que mi abuela veía, yo sabía que todo el mundo veía, yo sabía que todo veía, pero era muy fuerte para mí lo que estaba ocurriendo. Entonces cuando voy con este doctor, él estaba sentado en un sillón y estaba viendo unos peces pequeños en su pecera. Y comienza a hablar y me dice, esta mañana mientras corría y venía para acá, acariciaba a mi perro y me estaba acordando de ti. Y yo decía, puta madre, yo no soy un perro. ¿De qué está hablando? Trataba como de contarme alguna metáfora para decirme algo y al final de cuentas me sugirió que fuera a ver un psiquiatra para hacerme algún estudio en la cabeza para ver si no era esquizofrenia. O sea, me mandó con otro. Voy con el otro y el otro me dice, no, tú no tienes ningún daño en el cerebro, todo está bien. Me dijo, ¿no estarás consumiendo algo que te esté haciendo ver este tipo de cosas? ¿Usas drogas? Dijo, no uso ninguna droga. ¿Tomas? Dije, sí tomo. ¿No será el alcohol? Y bueno, pues, oiga, sí es cierto, voy a dejar de tomar, a lo mejor eso me está haciendo daño. Pero no veo eso cuando tomo, oiga. Lo veo cuando estoy sobrio. Me dijo el doctor, pues vamos a hacer más estudios. Y me hice todos los estudios y pues no, usted está sano, lo que usted tiene es psicológico. Me regresaron con el psicólogo y dije, no, la chingada. ¿Saben qué? Yo me voy a meter a estudiar psicología. Y me metí a estudiar psicología. Entonces, escogí el camino más largo para curarme. Hubiera sido más fácil encontrar a una persona que me curara. Pero no era mi destino. Entonces me metí a estudiar psicología. Y estudié psicología. Cuando terminas la carrera de psicología, tienes que hacer tus prácticas. Entonces me mandaron a un hospital psiquiátrico, donde tuve oportunidades de ver pacientes psiquiátricos reales que ahí estaban. Yo me sentía tan a gusto y tan feliz estando con ellos. Porque en realidad usted como ya sentía algo adentro. Sí, yo sentía algo dentro de ellos. Entonces no estaban tan mal. No estaban mal. Y entonces yo empecé a platicar con ellos. Y había un señor, eso fue en las juntas. Yo entraba a todas las juntas de metiche con los doctores, porque pues, yo traía mi bata blanca. Y era psicólogo, estaba estudiando psicología, estaba haciendo mis prácticas. Y aparte, pues yo estudié grande la carrera de psicología, ya tenía más edad que mis compañeros de 21 años. De modo que todo el mundo me hacía mucho caso a lo que yo decía. Pensaban que era un doctor titulado, pero no, yo estaba estudiando. Entonces había un señor, me asignaron a un paciente y me dicen, está psicótico. O sea, psicótico es que está loco. Y me pasan al área en Salme, el Centro de Salud Mental Jalisco. En salud mental, ahí doy mi servicio. Y comienzo a atender pacientes psicológicos y comienzo a ver el sistema médico. Y entonces, por ejemplo, el primer paciente que me toca es un paciente que decían que estaba psicótico, que era un dueño de una tienda, una miscelánea grande en un pueblo. Y además de repente se volvió loco, eso es lo que decía el doctor. Y él decía, es que el cheque, tengo que hacer el cheque. Y pues todo el mundo le daba miedo, me lo dormían y no dejaban, ¿qué pedo, no? Y entonces yo decía, no, espérate tantito, ¿cuál es la causa de la locura? ¿Habrá manera de yo poderme comunicar con él? Y entonces comencé a acercarme a él, comencé a tener empatía con él. E hice algo que los doctores no hacen en los hospitales, que es hablar con él, escucharlo, observarlo, ponerle atención. Era mi único paciente, así es que yo estaba buscando la manera de curarlo y mis voces me decían qué hacer. Entonces yo me acerco con él y le dije, pues alguna vez aquí nos quedamos los dos, no queda de otra.
La locura. Y me puse a hacer lo mismo que él hacía. Comencé a hacer lo mismo. Avisé. Hey, no me vayan, me están grabando en la cámara. Voy a hacer algo, pero es un experimento. Pedí permiso y quiero tener un acercamiento con el paciente. Y me dijeron sí. Y entonces yo llegué con una chequera y una pluma. Todo el tiempo que había estado ahí, los 6 meses, él pedía su chequera porque necesitaba hacer el cheque. Nadie le daba la chequera. Entonces yo llegué con el señor y le dije: señor, ya encontré su chequera, aquí está. Y se la di. Y él dejó de hablar, vio la chequera, vio la pluma, y en ese momento la tomó y empezó a escribir. Y le dije: ¿para quién es ese cheque? Es para pagar el funeral de mi mamá. Y dije: ¿su mamá murió? Y se quedó. Y regresó. Dijo: sí. Y aprendí que a veces la mente nos vuelve locos para prepararnos por algo que no estamos listos a enfrentar. Cuando nuestra realidad es muy fuerte, la mente o la enfermedad crea un equilibrio en las personas para que éstas puedan sobrevivir. En casos muy extremos, las personas se enferman en las familias y en los sistemas para crear un equilibrio. La enfermedad tiene una función y la enfermedad tiene una intención positiva en las personas. Y descubrí que no habíamos descubierto esa intención positiva. Y entonces dije: aquí yo voy a ponerme a trabajar con lo que yo sé hacer. Y empecé a hacer más cosas y empecé a dar resultados. Y justo en ese momento me cambiaron de área, pero me mandaron a otra área muy interesante que fue el centro médico. Y yo en el centro médico, en traumatología, hice mi servicio social. Y mi servicio social era preguntarle a las personas cómo habían ocurrido los accidentes. De ahí descubrí cosas también muy interesantes. La mayor parte de los accidentes pasan en casa. Y generalmente los accidentes también son un castigo o un descuido porque alguien piensa que hizo algo malo. O está en una crisis y está fuera de sí. Y empecé a investigar cosas. Ok. Y ahí también descubrí las maldiciones, la mala suerte. Es que muchos de los que se habían accidentado, alguien les dijo que les iba a pasar algo. Y entonces dije: ok, a eso se llama sugestión y profecía autocumplida. Tú mismo lo estás generando. Ok, dije: ok. Seguí mi rotación y descubrí, o llego a otra área donde tenían los enfermos renales. Y había muchos niños ahí. Y estuve primero con los niños viendo el tratamiento. No sabía nada de los riñones yo. Solo lo que mi abuela hacía con ellos, y les daba unos tés y unas hierbas y los curaba. Y luego pasé con los adultos y con ellos sí podía hablar. Y le decía a un señor: José, ¿por qué está usted aquí? Por culpa de los pinches doctores, me decía. Y yo: ¿cómo? Sí, yo estaba bien. Ellos me enfermaron. ¿Cómo? Dígame cómo pasó eso. Pues mire, yo trabajo en el campo y hago mucho ejercicio, hago mucha actividad. Y el seguro médico me pidió un examen para poder removerme el seguro. Y salí con la proteína alta. Vine al hospital para que me hicieran una revisión de eso. Y un doctor me dijo que tenían que internarme, hacerme una biopsia. Me internaron y me hicieron una biopsia. Después me cayó una infección tremenda y perdí el riñón. Ellos mataron mi riñón. Y como consecuencia su segundo riñón ya no funcionaba. Y yo le pregunté al doctor: ¿cuál es la causa? Y me dijo: pues no ves que tiene la proteína alta.
¿Y por qué tienen la proteína alta? ¿Cómo se cura eso? Me dice el doctor, no sabemos, primero teníamos que ver de este. Le digo, entonces no saben por qué tiene el señor y cómo fueron los resultados de la proteína alta. Y me dice el doctor, no, pues los resultados era que había hecho mucho ejercicio y por eso tenía la proteína alta, pero pues no nada. Pero ahora se quedó aquí porque que con la intervención tuvo una infección y como resultado de esa sepsis, de esa infección, le tuvimos que extirpar todo el riñón. Ahora el segundo riñón dejó de funcionar y aquí tenemos a la hija que quiere donarle un riñón. Yo decía, con razón el señor llora tanto. Porque el doctor decía, yo estoy bien, estos doctores me están matando y él no quería estar aquí porque él llegó sano. Y le dije, ¿y no será que se equivocaron? No, estaba la proteína alta, o sea, no hay mala praxis. Y ahí fue donde descubrí que los doctores se cubren unos a otros. Y ellos llamaban a ese tipo de padecimientos de otra manera. Las etiquetan de otra manera. Entonces yo fui y hablé con el encargado del departamento y me dijo, bienvenido al área de la salud. Deberías estar contento porque nosotros nunca vamos a perder dinero. Si no tenemos dinero, nosotros mismos enfermamos a los pacientes. Dije, oh my God, ¿en serio? Eso es la mafia blanca, le llamo yo. Pero el sistema médico está peor, porque el sistema médico ahora, con tanta corrupción, con tantas cosas que ocurrieron en nuestro país, con tantas situaciones, en México y en Latinoamérica los sistemas médicos están tronados. No existe medicamento. Hay enfermos de SIDA sin medicamento, hay personas con el diagnóstico sin atención, hay enfermos de cáncer sin atención, hay muchas personas que tienen enfermedades psicosomáticas que pudieran curarse de una manera muy fácil y muy sencilla con nuestros métodos de curanderos y les ahorraríamos miles de dólares y miles de millones a la medicina con lo que nosotros hacemos, pero dejaría de ser un negocio porque nosotros curamos con plantas naturales. Yo a los niños del hospital les empecé a dar la raíz de Shoveno que mi abuela me había enseñado que se daba en té para curarlos, y todos los niños del hospital se los di a las mamás les daban los tés y los niños empezaron a salir del hospital antes de que les quitaran los riñones. ¿Saben por qué les querían quitar a todos los riñones? Porque tenían el índice de tenían proteína en la orina, y cuando tú tienes alta la proteína en la orina es problema del riñón. Ok, pero también puede haber otras causas de que tengas la proteína alta en la orina. Fue lo que yo descubrí, y en niños puede ser el ejercicio, la alimentación o el crecimiento. Pero ellos solo quieren hacerte un solo examen en el momento que lo tienes alta, y si lo tienes alta, entonces adiós tu riñón. No sé, estoy siendo muy exagerado. No, es verdad. Aunque sea exagerado eso. Ok, entonces ahí yo descubrí, cuando terminé la carrera de psicología, que lo que mis abuelas hacían funcionaba, porque curabas a muchas personas. Y entonces empecé a practicar la medicina alternativa con curación con plantas. Pero en México y en muchos países a esto se le llama medicina alternativa. Y 2 de cada 3 personas lo hacen, lo realizan, pero ni siquiera se lo dicen a sus doctores. Existe algo en los pacientes que tú le dices una cosa al paciente que tiene que hacer y generalmente hace lo que se le pega la gana. ¿Sí? Se los compruebo. Yo te dije que tenías que tomar el jugo verde y la sopa verde y hiciste lo que se te pegó la gana. ¿Cuánto tiempo lo tomaste? Sé honesto. Honestamente lo tomé 4 días. 4 días y después hiciste lo que se le pegó la gana. Déjame decirte, no eres el único. Está bien. Yo con ese receta en 6 semanas curo la diabetes, o bajamos el nivel de diabetes a un nivel muy bajo. ¿Sabes cuál es mi principal problema? El incumplimiento de mis pacientes.
El incumplimiento de mis pacientes, no el mío. Yo les digo, señor Paulino, regáleme la manera de curarme. Ahí está, regalada. Regalada. El problema está que lo ves y dices, ah, sí, lo voy a hacer. ¿Lo hacemos 6 semanas, mi amor? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Es incumplimiento. Porque las personas tienen que estar con el dolor muy fuerte en la cama. Tienen que estar tirados ya, el doctor tiene que estar con el cuchillo así en la mano. Hay muchas cosas que nosotros le mandamos a los pacientes que les va a provocar crisis curativa. Y el incumplimiento es que cuando se sienten mal lo dejan de hacer. Es que era demasiado, no me dejaron trabajar. Ya sé. Te estaba purgando, limpiando. No, mira, gracias a Dios hubiera sido que me estuviera purgando, pero... Ok, aprende de esto para ti. Sí. Aprende de esto para ti. Las personas no hacen lo que les decimos que tienen que hacer muchas veces, o lo hacen como se les pega la gana. Y después nos responsabilizan a nosotros de sus fallas. Usted y su medicina no funciona. No, te lo van a decir. Oh, sí. Te lo pueden decir los pacientes. Y tú le vas a decir, hizo lo que le dije. Y te va a decir, sí, 3 días. No, pero le dije 8. Sí, me explico. Ese es muchas de las circunstancias que nosotros tenemos que aprender a curar. ¿Y sabes por qué no lo hace el paciente? Por lo que te dije hace rato. La enfermedad está sirviendo para crear un equilibrio en la vida del paciente, que de otra manera, sin esa enfermedad, no existiría el equilibrio. Y te voy a dar el ejemplo con mi experiencia de vida. ¿Ok? Toda esta grabación quisiera que se transcribiera, porque se va a escribir un libro de esto. Recién abrí mi consultorio en Guadalajara. Yo estaba en Hidalgo 911 y era muy curioso porque yo me puse enfrente de un hospital. Entonces, un día platiqué con un doctor y me dice, ¿qué es lo que haces? Y le digo, yo me divierto mucho y más que tú. Y me dice, ¿por qué? Le digo, tu trabajo a veces es muy aburrido. Ah, usted tiene esto, tome esto y váyase a su casa. ¿Cierto o no? Me dice él, sí. Le digo, conmigo no. Conmigo llegan y me dicen, allá enfrente no pudieron hacer nada. Y me dan 6 semanas de vida. Cúreme usted. Entonces yo digo, ah, caray, ya que la ciencia, ya que la tecnología la desahució, entonces viene a buscar el curandero. Cuando primero tenía que haber ido con el curandero. Y yo no digo que la medicina moderna esté mal, al contrario. Es muy buena la medicina moderna. La medicina, cuando trabajé en medicina en el centro médico y estaba en el área de accidentes, en emergencias, ¿no? Pues se hacen cosas maravillosas cuando una persona tiene un accidente y se está muriendo para revivirla. Claro que la medicina es muy chingona en esos casos y avanzada en esos casos. Cuando una persona pues chocó en una moto, lo atropellaron, tiene alguna circunstancia así, hay que salvarle la vida y ahí el curandero no puede hacer nada. El curandero no puede hacer nada cuando ya te cortaron un brazo, cuando ya te hicieron algo, cuando tienes un accidente, cuando es un shock, una cosa muy fuerte y una persona está herida de muerte. Los doctores tienen que ayudarlo, los curanderos no. Sin embargo, según estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el año 2012, que fue cuando lo leí, el 85% de las enfermedades de los mexicanos son psicosomáticas. Esto quiere decir que son provocadas por nosotros mismos. Y yo me preguntaría, ¿dónde están el otro 5%? O el otro 15%. Y esas son enfermedades que son de nacimiento. Cuando un niño nació con cáncer. O cuando un niño nació
Y ahí yo digo que de todas maneras son enfermedades del sistema. Entonces, yo sigo avanzando en esta área de mi vida, en la medicina. Termino mis prácticas de psicología y comienzo a estudiar la maestría en psicoterapia gestal, porque yo terminaría siendo un psicólogo clínico, ¿okay? Un terapeuta clínico, un psicoterapeuta clínico. ¿Por qué sí soy psicoterapeuta? Porque yo sí estudié psicología. ¿Por qué muchos de los que se anuncian en internet nada más son terapeutas? Porque no son psicólogos. Solo estudiaron una terapia alternativa y no tienen las suficientes bases en muchas ocasiones para poderte dar esta experiencia que yo te estoy dando. Espérame, yo estuve en un hospital, yo estuve con médicos, yo estuve ahí y yo conocí todo eso. Y también estuve con curanderos y he estado como chamán y estuve como psicólogo y sé cómo está toda la medicina. Y te puedo decir que la realidad es que muchas personas que entran sanas a los hospitales salen muertos. Comprobado. Sí. No sé si alguien tenga alguna experiencia, algún abuelito que entra. Estaba bien el abuelito, o sea, estaba bueno el abuelito, iba bien el abuelito. Bueno, un hospital de gente muy rica en Guadalajara que pues entra mucha gente y salen muertos porque hay una bacteria misteriosa en los quirófanos que los mata. Pero sin embargo, hubo una temporada en que se les estaban muriendo y seguiditos. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya esa bacteria en ese hospital? No en el hospital civil, en uno de los más ricos. Wow, ¿será la bacteria o es otra cosa? Es la bacteria. Entonces, muchas personas por eso no tienen confianza en los médicos, porque tuvieron experiencias no agradables con personas que se sentían bien, entraron sanos al hospital y salieron muertos. Yo, esa persona que te dije que conocí, José, era muy fuerte, era una persona del campo, era un campesino, era de mi comunidad, era wixárika. Por eso hablaba conmigo y yo hablaba con él y entendíamos lo que hacía. Él decía, me están matando, sácame de aquí. Yo le decía, no puedo, pero ¿por qué dices eso? Yo no tenía nada, me dice. Yo no tenía nada, chingado. Ya me quitaron un riñón y el otro y que esa bacteria me está matando. Yo no tenía nada, yo estaba sano. Yo debería estar trabajando, cazando y pescando en mi rancho. ¿Y qué pasa con esas almas cuando se van? No me importan las almas, te estoy enseñando a curar. Ahorita olvídate de las almas, ahorita estamos en la ciencia. Ahorita tú te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Chinga, una persona que llega con una puta infección, le vas a decir, ¿qué le pasa a su alma? Le tienes que quitar la infección primero, para poderla tratar, ¿no? Yo tenía una infección en este ojo. Tenía 3 días con esta infección. Y me estaba poniendo, lo primero que agarré, pues, unas gotas de no sé qué, no me hicieron nada. Luego me puse terramicina, no me hizo nada. De pescohuite y dije, échalas. Me puse 2 gotas y al otro día ya estaba mejor. Tengo 3 días y ya no tengo infección. Y me curé con las gotas de tepascohuite. Las gotas me costaron 10 pesos, 20 pesos, no sé cuánto cuestan unas gotas, 50 pesos. Bueno, me las regalaron, no me costaron nada las gotas. Me las regalaron para acabar pronto. Y con eso me curé. Pero si voy con un oftalmólogo, son 800 pesos de la consulta, más 1200 del medicamento, más 15 días y quién sabe qué efectos secundarios pueda tener lo que él me ponga en mis ojos. Porque sabemos que todo el medicamento alópato son productos químicos que traen consecuencias secundarias a lo que yo hago. A lo que tomo, pues, entonces va a haber otra cosa. Las plantas también tienen consecuencias, efectos secundarios y muy fuertes, porque muchos de los medicamentos que nos dan en pastillas las sacan de las plantas.
todo lo que usted toma para dormir es valeriana hecho polvo. Con arena. O de los animales. El Viagra lo sacan de los caballitos de mar. Son caballitos de mar hecho polvo. ¿Me explico? Entonces, muchos de estos medicamentos, muchos de todo esto, nosotros vemos que son muy positivos. Pero la gente necesita otro tipo de profesionales médicos que no se burlen de la medicina alternativa, que puedan decirle a una persona, preguntarle, usted puede tomar esto, pero si quiere tomar, tiene esta alternativa, ¿cuál quiere? ¿No? Usted se puede curar con medicamentos normales, usted puede curar su cuerpo con plantas naturales. Escoja. Con el caso de la infección de los ojos que yo tuve, tenía terramicina y tenía gotas de tepescohuite. Yo escogí las gotas de tepescohuite. Y para mí fueron más rápida mi curación y fue mejor mi curación.